Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Reaper the Night. Hoy con el resumen de la película El Juego del Miedo 5. Un hombre llamado Seth Baxter se despierta en una habitación oscura y acostado en una mesa, encadenado. En ese instante se enciende la televisión y Billy, el muñeco, aparece diciéndole que tendrá que meter las manos en un dispositivo que le destruirá por completo los huesos, o de lo contrario, al empezar el cronómetro, el péndulo se activará y partirá su cuerpo en dos. Se le informa a sí mismo que esto es debido a que hace tiempo había cometido un asesinato, por lo que tenía que romperse las manos para no causar más daño. El cronómetro comienza a andar y Seth, desesperado, decide destrozarse las manos, pero la trampa no estaba programada para liberarlo y el péndulo se suelta, partiéndole varias veces el estómago hasta que, una vez que se detiene, en sus últimos segundos de vida, Seth se da cuenta de que alguien lo estaba viendo por un hoyo en la puerta. Mientras tanto, después del final de Saw IV, una vez que Peter Strahm es encerrado por el detective forense Mark Hoffman, encuentra una puerta secreta en la que hay una cinta en donde la voz de Jigsaw le recomienda que no siga más adelante, ya que esa habitación podría ser su tumba o su salvación. Pero Strahm ignora la advertencia y se adentra en la habitación, hasta que alguien con una máscara de cerdo lo atrapa. Strahm despierta con su cabeza metida dentro de una caja de cristal. Al cabo de unos segundos empieza a caer agua hasta inundar la caja, dejando a Strahm sin aire. De todas formas, logra salvarse ya que usa la punta de su pluma para clavársela en el cuello, haciéndose una traqueostomía, y así poder respirar hasta que vengan a rescatarlo. Una vez que llega a la policía, Hoffman sale del lugar con Corbett, la hija de Jeffy Lynn, Saw III, rescatándola haciéndose pasar por un héroe, y luego afirma que nadie sobrevivió. Justo después sacan a Strahm en una camilla y es llevado al hospital. Hoffman no sabía que había logrado sobrevivir. Después de enterarse de la muerte del agente Pérez, Strahm comienza a sospechar de Hoffman y así reinicia la búsqueda, pero el agente Erickson le prohíbe seguir con el caso ya que había arriesgado su vida y no quedaba cómplice alguno. Pese a eso, Strahm no le hace caso y continúa investigando a Hoffman y viendo sus expedientes para llegar a todos los lugares en donde se hicieron los primeros juegos. De esta forma, descubre que Hoffman fue cómplice de Jigsaw desde el principio, y que todos debían morir en la fábrica, y así, Hoffman sería el héroe. Strahm sale del apartamento de policía en busca de Hoffman. Mientras tanto, Hoffman había armado un nuevo juego en una alcantarilla subterránea en el que Britt, Luba, Malik, Charles y Ashley son puestos a prueba. Ellos están agarrados del cuello por una especie de collar que tira de un hilo contra la pared. Billy aparece en la televisión y les dice que tendrán que trabajar en equipo para sobrevivir y también que tendrán que tirar de su hilo hasta llegar a la caja y agarrar cada uno la llave para escapar. Finalmente les dice que sus instintos los impulsará a hacer una cosa, pero que él les ruega que hagan lo contrario. Todos tienen éxito en la prueba menos Ashley, que se le acaba el tiempo y acaba decapitada, sola en esa oscura habitación. En la segunda prueba tienen que romper unos frascos de vidrios que hay en el techo. Dentro de esos frascos están las llaves para poder esconderse cada uno en su bodega de refugio, pero solo hay 3 llaves. Charles se vuelve iracundo y ataca a Malik, y empieza a quebrar los frascos. Cuando intenta arrebatarle la llave a un derrotado Malik, Luba lo golpea en la espalda y le da la llave a Malik. Charles se despierta, con el cronómetro a cero y muere en la explosión. En la tercera prueba hay una bañera y Billy les dice que para abrir la puerta tienen que hacer llegar los cables hasta ella. Luba intentó matar a traición a Malik, pero Britt le inserta un cable en el cuello, matándola, alegando de que no confiaba en ella. Los 2 sobrevivientes meten el cuerpo de Luba dentro de la bañera y así meterle los cables, y una vez que se conectan todos, se abre la puerta y van a la prueba final, justo antes de que todo explote y quede destruida por completo. Esta es una película muy buena y te la recomiendo. Esto es Reaper the Night.